va? Gracias por acompañarnos como siempre. Soy Carlos Brown. Estamos todos los días miércoles a las 19:30 por la señal Metro en nuestro programa El Estado que Viene en vivo. Y nuestras vías de comunicación son el 5277-0041 para dejar sus mensajes, el 155020-7127. Nuestro correo electrónico, elestadoqueviene@metro.com. Bueno, en el programa anterior estuvo Pablo Tonelli y Carlos Selva, diputados nacionales ambos. Pablo Tonelli del PRO, Carlos Selva del Frente Renovador. Fue una charla muy interesante que tuvimos y una cantidad muy importante de llamados telefónicos que siempre agradecemos. Bueno, yo hoy voy a hacer alguna pequeña referencia muy rápida porque tenemos un invitado que queremos exprimirlo lo más que podamos. Decirle, en primer lugar, que este lunes y martes estuvo la Conferencia Industrial de la UIA, es la número 22 que se realiza y fue realmente muy interesante por varias razones. En primer lugar, porque desapareció esas fricciones que había, y lo mismo había pasado en el coloquio de ideas, entre el gobierno por un lado y los sectores productivos por el otro. Si bien hay quejas y digamos no suficiente entendimiento, lo cierto es que concurren, se visitan, charlan, tratan de resolver los problemas y estuvieron presentes en la Conferencia Industrial de la UIA la mayoría de los ministros, sobre todo los ministros de los ramos pertinentes. El presidente de la República cerró esa conferencia y los, digamos, empresarios manifestaron sus posiciones, pero al mismo tiempo su agradecimiento por el hecho de tener un foro de análisis y de discusión. Y hubo cosas muy interesantes que hoy seguramente con nuestros invitados vamos a tratar. Uno de ellos, por ejemplo, Esteban Bullrich, el ministro de Educación de la Nación, que tocó temas profundos vinculados con la educación y el crecimiento productivo o el desarrollo. Sin educación eso es muy difícil que exista. Bueno, pero esos temas, otros temas, los vamos a charlar en un ratito. Finalmente quiero pasar un aviso. El día 29 de noviembre en San Martín, en el Sindicato de Empleados de Comercio, vamos a hacer una conferencia, una reunión, el partido FE, del cual yo tengo alguna injerencia, en San Martín soy su presidente, y van a estar allí dos intendentes, digamos, en pleno ejercicio, Diego Valenzuela de 3 de febrero y Gustavo Pose de San Isidro, y dos intendentes mandato cumplido, Jesús Cariglino de Malvinas Argentinas y en mi caso Carlos Brown de San Martín. Nos va a acompañar Jerónimo Movo Venegas y creo que el título es convocante, el rol de los municipios modernos. O sea, queremos hablar del presente y del futuro de los municipios, que es la primera institución pública que tiene la gente en su relación con el Estado y cuáles las alternativas que tienen que dar y generar para resolverles los problemas cotidianos y la necesidad de una vida mejor para todos los habitantes, particularmente, en el caso de esos 4 distritos, del conurbano bonaerense, un lugar extremadamente complejo por sus características y la cantidad de personas que aglutina. Bueno, así que están todos invitados. Va a ser en el Sindicato de Empleados de Comercio de San Martín, un lugar muy conocido y por otra parte muy amable siempre y que tiene un salón auditorio espléndido. Están todos invitados a las 19 horas del día 29 de noviembre. Bueno, dicho esta primera planteo vinculado con la conferencia industrial, hecha la publicidad del evento que vamos a propiciar, vienen los auspicios y con nosotros Alieto Guadañi, un hombre que de educación, de producción, de medio ambiente, cualquier cosa le podemos preguntar, que sabe mucho. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Movimiento Productivo Argentino. Producir más, distribuir mejor. IPCBA, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. La excelencia del Centro Médico Montserrat, ahora en Quilmes.
tecnología de última generación y el más completo plantel profesional al servicio de su salud. Centro Médico Montserrat. Atención integral con nivel de excelencia. En San Martín buscamos médicos pediatras y neonatólogos para cubrir vacantes en el Hospital Diego Thompson. Envía tu currículum por correo electrónico o informate más ingresando a sanmartin.gov.ar. Municipalidad de San Martín. Auspicia este programa LAN, el encanto de volar. Bueno, lo prometido, Alieto Guadañi, ¿cómo te va? Muy bien, buenas noches. Vos sabés que yo hacía una pequeña presentación tuya, decía, se le puede preguntar de medio ambiente, se le puede preguntar de educación, de energía, y en todos, bueno, en el caso de educación, sos miembro de la Academia Nacional de Educación y sos economista, y en todas sé que tenés mucha información y muchos datos, pero hoy yo quisiera circunscribirme a un tema que se ha puesto en el tapete porque ha habido una conferencia especial en Marrakech, en Marruecos, la COP22, la anterior era la COP21 que se hizo en Francia, vinculado con el tema de medio ambiente, ¿no? Sé que vos estuviste presente, hoy La Nación saca un artículo muy interesante donde hace un análisis y habla bastante bien de la posición argentina, pero bueno, te escucho. Bueno, esta reunión que se llama la COP22, la primer COP fue allá por la década del 90 en Berlín, es un tratado internacional en el ámbito de Naciones Unidas, un tratado suscripto por casi 200 naciones, está prácticamente toda la humanidad es miembro de este acuerdo político. ¿Cuál es el objetivo de este acuerdo político internacional? Abatir las emisiones de dióxido de carbono. ¿Qué es el dióxido de carbono? El dióxido de carbono es uno de los gases que emana por la utilización del carbón o del petróleo o del gas. Y ese es el orden de maldad. Lo más dañino es el carbón, luego viene el petróleo y lo menos dañino es el gas, pero es dañino. A lo cual hay que sumar la tarea de la deforestación que introduce un gran daño global porque los árboles absorben el dióxido de carbono. Entonces cuando se tala un árbol, es lo mismo que emitir más gases contaminantes. Muy bien, ¿cuál es el problema mundial? El problema mundial es el siguiente. Las emisiones han aumentado muchísimo desde la revolución industrial, porque antes de la revolución industrial no se consumía ni gas, ni petróleo, ni carbón. Muy bien, de la revolución industrial para acá, las emisiones que rodean la Tierra pasaron de 280 partículas por millón a más de 402. El límite crítico son 450. ¿Qué pasa? Si la humanidad cruza la barrera de 450, se abre una caja de Pandora, porque la temperatura podría subir más de 2 grados con respecto al nivel previo de la revolución industrial, ya subió 1,20 grados, y los científicos concuerdan con prácticamente unánime, pueden haber daños inconmensurables. ¿Cuáles son estos daños? Bueno, derretimiento del Ártico y de la Antártida, con el consiguiente elevación del mar. El mar está creciendo. Ya hay en la ribera americana, al sur de Nueva York, ya hay zonas que están siendo amenazadas. Hay estudios que muestran que no en 10 años ni tampoco en 200 años, pero probablemente en 50 o 60 años Miami puede desaparecer. ¿Qué dato es? Yo te escuchaba hace un rato cuando estábamos antes del programa y vos decías, Miami puede desaparecer en un lapso de tiempo relativamente corto. Bueno, hay un estudio de la Universidad Hebrea de Jerusalén que dice que Tel Aviv puede desaparecer. Y además hay innumerable cantidad de islas que ya están desapareciendo. Hay pequeñas islas que están siendo evacuadas en el Pacífico y en menor medida en el Caribe. Bueno, ese es el problema que se trata de evitar con estos acuerdos internacionales en los cuales cada país presenta una propuesta de reducir las emisiones. ¿Cómo se reducen las emisiones? Bueno, cambiando la matriz de producción, dejando de producir a partir del petróleo, del carbón y del gas y comenzar a producir lo que se llaman energías limpias. ¿Cuáles son las energías limpias?
son la solar, la eólica, la mareomotriz, la nuclear, que puede tener problemas pero no emite dióxido de carbono, y la hidroeléctrica. Y después, por el otro lado, está el gran desafío mundial de reducir el consumo de energía. ¿Qué dicen los petroleros? Bueno, los petroleros están nerviosos. La British Petroleum, que es una empresa muy seria, ha publicado un estudio cuya conclusión es preocupante para los petroleros. Porque, ¿qué es lo que dice este estudio? Si la humanidad se toma en serio el tema de no cruzar la barrera a los 2 grados centígrados, 2 de cada 3 barriles de petróleo que hoy están incorporados a las reservas contables y financieras de las grandes empresas petroleras del mundo pierden valor económico, porque no se podrían utilizar nunca. Pensemos que hoy la industria automotriz se está transformando. La industria automotriz se está alejando de la nafta y del gasoil y está entrando en los coches eléctricos. Todas las empresas europeas, Peugeot, la British, Renault, ya están con coches eléctricos y se prevé que en poco tiempo, en más de una década, va a haber 170 millones de autos eléctricos en el mundo. Y esa es una forma de reducir el consumo de petróleo. Pero esa reserva contable que ellos tienen significa mucha plata. 65 trillones de dólares. Para los televidentes, trillones son millones de millones. Imposible de entender. No se puede, yo no la puedo imaginar, Bueno, pero mucha plata. A ver, esa presión de la reserva contable de empresas de tanta significación, ¿cómo funciona en el esquema, digamos, de poder mundial? Bueno, hay que distinguir, en el caso del carbón fue clara, el caso de la industria del carbón en Estados Unidos es un país muy carbonero, los grandes países carboneros del mundo son la India, la China y Estados Unidos, financiaron la campaña de Bush padre. Tanto así que el protocolo de Kioto es firmado por el... Que ellos no lo firmaron, ¿no? Sí. La historia es así. Sí. El protocolo de Kioto lo firma en la década del 90 el presidente demócrata, que era Clinton. Correcto. Lo manda al Congreso. Luego asume la presidencia en enero del 2000 Bush. Y lo primero que hace como nuevo Bush presidente... hijo. Padre. Padre. Retira el proyecto. Retira el proyecto. El ejecutivo que lo manda lo retira. Lo mandó el ejecutivo demócrata, lo retiró el ejecutivo republicano. ¿Qué es lo que estaba atrás de eso? Que la campaña electoral de Bush, el principal lobby, el segundo lobby, porque el principal lobby fue el lobby antiaborto, el pro-life, el segundo lobby financiador fue la industria del carbón. Y algo está pasando ahora en Estados Unidos. Trump. Porque Obama, que hizo una gestión muy encomiable desde el punto de vista de la preservación del medio ambiente global, dio una orden ejecutiva que dijo: todas las centrales eléctricas que fusionen a carbón van a tener que paralizar sus actividades en un plazo, un par de años. Trump ha dicho que la primera medida que va a tomar va a ser derogar esa norma y que las centrales eléctricas que queman carbón puedan seguir funcionando. O sea, Trump, digamos, por algunas declaraciones que ha hecho, sus posiciones, no es un amigo muy preocupado por el tema climatológico ni el medio ambiente. Bueno, en general el Partido Republicano tiene una actitud muy extraña, yo diría muy primitiva. Por ejemplo, el Partido Republicano, no todos, pero la mayoría, cree que el cambio climático es un invento, que no existe. Trump lo ha dicho. Trump ha dicho, textual, comillas, el cambio climático es un invento chino para perjudicar a Estados Unidos. Bueno, cualquier persona que siga este tema sabe que las cosas no son así. Yo siempre cito una declaración muy importante de hace 2 años de 2 entidades académicas científicas de primer orden mundial, que es la National Academy of Science de Estados Unidos y la Royal Society de Inglaterra, el Reino Unido. Ellos sacaron un documento de 20 páginas hace 2 años con preguntas y respuestas. El cambio climático, ¿quién lo produce? El hombre. ¿Qué cosa el hombre? El carbón, el petróleo y el gas y la deforestación. ¿Es dañino? Sí, es dañino. Y enumera la cantidad de daños que hay, que ya se están notando. Hoy en Bolivia no hay agua. A esta hora del día no hay agua en Bolivia. Tienen un problema de sequía enormes. ¿Y pueden tener problemas desde el punto de vista de ciudades que puedan ser inundadas? Al revés.
Las dos cosas pueden pasar. Y esto es típico en la Argentina. Sí. El caso argentino es un caso interesante. A nosotros nos va a sobrar agua y nos va a faltar agua. ¿Nos va a sobrar dónde? En la Mesopotamia. Va a sobrar, si uno mira los caudales hídricos del río Paraná y del río Uruguay, cada vez son más altos. Y en toda la zona del este de la Argentina cada vez llueve más. Incluso en la provincia de Buenos Aires. Donde antes llovía 500, ahora llueve 700. Bueno, hemos tenido casos este invierno tremendo, ¿no? Correcto. Entonces, no va a sobrar agua, incluso puede ser beneficioso, por ejemplo, para Yacyretá, para Salto Grande, porque puede generar más electricidad. Ahora, ¿no va a faltar agua dónde? En la cordillera. Va a faltar agua en San Juan, en Mendoza, en Neuquén, en Santa Cruz. ¿Por qué? Porque se van a derretir los glaciares. Cada vez va menos acumulación. Sí, y vos me comentaste algo. ¿Qué va a pasar con la, digamos, la zona de bonaerense vinculado al delta bonaerense? ¿Qué nos va a pasar? Bueno, no hay estudios muy completos ni muy profundos. Hay hipótesis basadas en algunas evidencias que indican que es una zona muy vulnerable. Toda la costa bonaerense, desde la ciudad de Buenos Aires hasta Campana, es una zona vulnerable. ¿Por qué? Porque recibiría... ¿Vulnerable qué significa? ¿Que en un lapso de tiempo puede ser inundada? Claro. Porque si eso no se resuelve con obras, ¿no? Bueno, ¿o sí? Las obras, primero que son carísimas. Estamos hablando de murallas y defensas enormes. Y hay que ver si hay recursos para todo eso. Pero los pronósticos, vuelvo a repetir, los ríos de la Mesopotamia cada vez traen más agua. El Paraná y el Uruguay cada vez traen más agua. Por eso las inundaciones argentinas, si uno mira bien la historia de las inundaciones argentinas, cada vez son más prolongadas y cada vez son más graves. Esto vino ocurriendo hace 60, 70 años. Y tiene que ver con el aumento de la temperatura. Este año es el año más caluroso en el mundo desde que se llevan registros. ¿Desde cuándo se llevan registros? Desde el año 1880. Muy bien, ¿cuánto subió la temperatura hoy con respecto a 1880 en el mundo? Alrededor de 1 grado 20. Es mucho. Por eso pasando de 450, es lo que vos hablás de que serían a 2 grados o más de 2 grados de aumento de temperatura. Y ahí los científicos están altamente preocupados porque el daño para ellos puede ser inconmensurable. Sobre todo, lo que más preocupa es la elevación del nivel del mar, el derretimiento del Ártico. En la conferencia de Marrakech estaba el vicepresidente, Kerry. Dio una conferencia, dio una charla, una especie de conferencia de prensa, y él narró su viaje a Groenlandia y toda la zona de Alaska y demás, y contó una cantidad de anécdotas, la preocupación de los científicos del lugar. Por ejemplo, hay zonas en Alaska donde todos los años hay carreras de esos perros especiales de los... Trineos. De trineo. Sí. No las pudieron hacer, tuvieron que traer nieve de otro lugar. No había más nieve en ese lugar. En Bolivia acaba de desaparecer un lago. Pero en la Argentina hace 7 meses apareció enterrado en la provincia de Chubut un avión que se había estrellado hace 70 años, pero se había estrellado en una zona que había un lago. El lago desapareció y ahora está un tercio de los pingüinos de Punta Tombo ya no existen, cada vez hay menos pingüinos. Sí, contanos una cosa, la Argentina tiene una participación, sí. A través, bueno, ahora hay un ministerio específico, sí. Tuvo una participación en Francia, en el COP21, y tuvo una participación ahora en el COP22. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funcionó? ¿Cómo lo vistes vos? Bueno, hay 2 diferencias fundamentales. La primera, el alineamiento político. En la conferencia de París había varios bloques políticos. El grueso de los latinoamericanos tenía un bloque propio, donde estaba Perú, Chile, Paraguay, Colombia. La Unión Europea tenía su propio bloque, y después Brasil estaba con los grandes, Brasil estaba con la India y con China y con Sudáfrica, y después había un bloque de países petroleros, donde estaba Irán, Irak, Arabia Saudita, Qatar, los Emiratos, todos los productores de petróleo, y la Argentina. Era algo, yo diría... Ahí lo metió Venezuela, o lo metieron los acuerdos eventuales con Irán. Pero era grotesco, porque todos esos países que estaban ahí tenían un interés común. Claro, eran productores. Eran productores exportadores. Nosotros éramos el único país importador de petróleo y de gas,
porque la Argentina perdió el autoabastecimiento energético hace 8 años. Cada vez importamos más petróleo, cada vez importamos más gas. Y estaba alineado. Bueno, el cambio es el siguiente, que el gobierno... Ahora cambió de ese bloque, y si bien no entró en ningún bloque nuevo, en la conferencia las negociaciones se hicieron básicamente con Uruguay y con Brasil, lo cual fue un hecho positivo. Y después, el otro gran progreso que hizo este gobierno fue que retiró la oferta argentina. La Argentina había hecho una oferta que había merecido críticas universales. ¿Por qué? Hemos dicho que no se puede cruzar la barrera de los 2 grados centígrados, ¿no? Sí. La Argentina hizo una oferta que Naciones Unidas la estudiaron y dijeron, si todo el mundo hubiera hecho la misma oferta argentina, la temperatura no subiría 2 grados, subiría 4 grados. ¿Por qué hizo eso la Argentina? ¿Cuál es la razón? ¿Un alineamiento con quién? No sé, no hay explicación. ¿Intereses de qué tipo? No hay una buena explicación. Probablemente acompañar la posición de los países productores de fósiles, de petróleo y gas. Y por eso... ¿Pensando en una producción nuestra de futuro? Sí, o la idea de que el tema no es relevante, de que el cambio climático vaya a saber cuándo vendrá, en esa lógica. Yo no la puedo explicar. Lo bueno que hizo esta delegación, encabezada por el rabino Berman, fue que la Argentina retiró esa propuesta y presentó otra que es mucho, mucho mejor, mucho más seria, mucho más responsable y mucho más en la línea de la encíclica Laudato Si. Sí, sí. Porque, ojo, el Papa no sacó una encíclica un mes antes de la conferencia de París sin ninguna motivación. La encíclica del Papa estuvo dedicada a la conferencia de París del año pasado. Y claramente la Iglesia, junto con otras confesiones religiosas, porque acá hay una especie de alianza internacional de las religiones monoteístas, donde están los cristianos, ya sea católicos o protestantes, están los hebreos, hay una organización muy grande de rabinos hebreos, y también de los musulmanes, porque todo basado en la Biblia, en los evangelios o en el Corán, buscan preservar la tierra, que es el hogar del hombre. Y esto es lo que está en juego. Y esperemos que... Bueno, vos sabés que yo leyendo, sin ser un experto, leyendo hoy a la mañana y sabiendo que vos venías, el artículo, la editorial de La Nación, realmente me alegré, porque al ministro Berman muchas veces le han dicho que no estaba en el tema, pero evidentemente en esta cuestión central ha mostrado una capacidad de funcionamiento y un equipo interesante. No, desde ya que está bien, y están bien encaminados. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Nosotros tenemos que reducir las emisiones. Bueno, ese es un objetivo, pero ¿cómo se reducen las emisiones? Por ejemplo, con reglamentos industriales que normalicen los procesos manufactureros de forma tal de ahorrar energía, con una transformación de la industria automotriz que la incite a producir vehículos que consuman menos energía, con una expansión del ferrocarril y no del transporte automotor, con normas edilicias, incluso de carácter municipal. Hablaste vos recién algo, antes de que empezara el programa, de los edificios verdes. ¿Cómo es eso? El etiquetado verde. El etiquetado verde, ¿qué es eso? El etiquetado verde es una iniciativa que hay en muchas ciudades del mundo donde hay varios reglamentos. Por ejemplo, en Berlín no se puede hacer un edificio. Cuando se va a pedir el permiso de obra, no se puede hacer un edificio que no minimice el consumo de energía. Y le dan la etiqueta verde. Si no tiene etiqueta verde, no puede hacer el edificio. Fantástico. En otros países ya están diciendo, bueno... ¿Y esa etiqueta verde qué significa desde el punto de vista del edificio? Menor consumo de energía, menor consumo de calor, o sea, perfecto. Mejor... Esta es una pregunta que... aislación, claro, los arquitectos saben contestar perfectamente esta pregunta. Un arquitecto sabe cómo se hace un edificio para que ahorre energía. Más en lado ocupa menor energía para funcionar. O incluso con energía distribuida, con energía solar que pueda ser captada. Correcto. No, hay una cantidad de cosas. Y además... el etiquetado verde puede significar una desgravación tributaria en el impuesto inmobiliario. Aquel que esté dispuesto a gastar un poco más, porque no es más barato, lógico, si no se hubiera hecho, se le permita, se lo ayude con una desgravación tributaria que no debería corresponder a los otros, ¿no es cierto? Hay una cantidad de reformas que se están haciendo. Hay países o estados, por ejemplo, British Columbia en Canadá, que tiene impuestos a la utilización del petróleo, el gas y el carbón, pero con una norma muy sencilla desde el punto de vista tributario. Cada
peso adicional de recaudación por la utilización de combustible contaminante es un peso menos de impuesto a otras actividades productivas. ¿Está claro? Sí, sí, no aumenta la presión tributaria. Todo lo que se aumenta por recaudación de los fósiles para ir desalentando el consumo va a alentar otras actividades productivas. Por ejemplo, financiar energías eólicas o edificios verdes. Sí, ¿cómo ves el tema de las energías alternativas en la Argentina? Otro tema que vos dominás muy bien. ¿Ves que avanza? Está en el buen camino la eólica. Ajá. Está en buen camino la eólica. Y dicen que, desde el punto de vista de los vientos, la Argentina puede producir cantidades importantes de energía. Correcto. Además tiene la Argentina una gran reserva hidroeléctrica que aún está en capacidad de utilizar. La Argentina, de la capacidad hidroeléctrica potencial, ha aprovechado menos de la mitad. O sea, nosotros tenemos ríos muy importantes. Sobre la base de la cuestión hidráulica, digamos. Hidráulica. Puede tener problemas locales, ambientales, pero eso se puede manejar. Ahora, ¿qué pasa? ¿Eso tiene un costo más significativo que digamos que lo que se está haciendo a través de la energía común? Es cierto, pero ese costo hay que también tener en cuenta el daño que ahorra. Porque si yo hago energías limpias, que pueden ser en algún caso un poquitito más caras, me ahorro un daño posterior. Por ejemplo, me ahorro una inundación. Alieto, tenemos llamados y tenemos ya cerrando el programa. Rosa de Luján, la educación acá fue desastrosa. ¿Hubo algún cambio este año? Yo dije lo de Burri hace un rato, ¿no? Me impresionó bien eso. Bueno, la mejor noticia es que la Ciudad de Buenos Aires cumplió el calendario escolar. No es poca cosa. Y la evaluación de 1.400.000 estudiantes en el orden nacional, que es una operación, fue la más grande de la historia argentina. Nunca se habían hecho evaluaciones de más de 300.000 estudiantes, y esta fue de 1.400.000. Eso es un paso positivo muy... No se conoce el resultado todavía, ¿no? No, eso va a llevar tiempo. Mariela de Palermo, brillante Guadañi, como siempre. ¿Qué piensa sobre el resultado de la elección en Estados Unidos? Bueno, no estamos por cortar el programa. Felipe, supongo que estarás un poquito preocupado, ¿o no? Con Trump. En la reunión de Marrakech todos estaban preocupados. Todos los europeos, los chinos estaban muy preocupados. Felipe de Mercedes, felicito por el programa de hoy con Guadañi y quiero saber qué se hizo con el tema energético. Bueno, bastante largo, otro día lo invitamos. A Ana de Bragado, felicitaciones por el programa de hoy, los veo siempre. Bueno, muy bien. Mil gracias, Alieto. Gracias. Como siempre, la verdad que una charla interesantísima. Te tengo que invitar más seguido. Bueno, gracias por la invitación. Y a todos ustedes, muchísimas gracias. Este programa se repite el día jueves, mañana a las 8, así que lo pueden ver. Si no lo han visto ahora, pueden avisar. Y a todos ustedes los esperamos nuevamente el día miércoles. Muchísimas gracias.